Hola, soy Karen Guerra, tu guía en este espacio que creamos especialmente para ti, Mío Podcast. Prepárate para descubrir nuevas voces, experiencias que inspiran y herramientas prácticas que te ayudarán a crecer en lo profesional y en lo personal. Así que si eres parte del sector inmobiliario o simplemente te apasiona el conocimiento y los buenos negocios, este podcast es para ti. Bienvenidos a esta temporada de Mío Podcast. Bienvenidos a Mío Podcast, un programa dedicado al mundo inmobiliario donde cada semana tenemos grandes invitados que nos comparten su visión y sus voces de acuerdo a su experiencia. El invitado de hoy es un abogado con una visión estratégica, un referente en Jalisco por su experiencia en derecho fiscal y en la resolución de conflictos. Su trayectoria abarca desde el sector público hasta la dirección de su propia firma, Quiñones y Abogados, y el Centro Privado de Justicia Alternativa número 211. Además cuenta con diversos cursos en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Estamos listos para aprender de su experiencia y conocimiento. Licenciado José Quiñones, bienvenido. Gracias, Karen, por la invitación. Él también forma parte del consejo directivo de Mío, ¿no? Así es, formo parte del consejo directivo en el área jurídica. En el área jurídica. Excelente, vamos a tener una charla muy interesante porque se ha vuelto muy popular en los últimos años. Con ello ha surgido muchísima conversación y muchísima curiosidad, y me refiero al tema de los remates bancarios. Para comenzar, nos gustaría que nos explicaras un poco qué son los remates bancarios y si está bien dicho este término. Con mucho gusto, Karen. Mira, los remates bancarios es la denominación que se le da popularmente. Como lo haces en tu pregunta, no existe un remate bancario. Lo que existe es parte de un procedimiento que inicia con el incumplimiento de pago en una hipoteca. Con esto se lleva el proceso y el encargado de rematar es el juzgado. El tema jurisdiccional es que adquieres tú un inmueble a través de un remate como tal, pero no es un remate bancario. Lo que populariza este término es la atracción de poder decir voy a vender un remate bancario. Es más un tema de venta, de marketing, que una denominación jurídica. Perfecto, la denominación jurídica viene siendo entonces... Bien, la denominación jurídica es adquieres una cesión de derechos litigiosos o derechos adjudicatarios. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿de dónde parte todo esto? Parte, como lo mencioné hace un momento, del incumplimiento de pago. Okay. Yo adquiero una hipoteca, hay una escritura, en la escritura viene esta parte donde yo inicio con la acción de la compra-venta con una institución llamada inmobiliario o desarrollador, y el banco es quien me cubre el capital para yo adquirir ese inmueble. Por lo tanto, yo adquiero en la misma escritura una deuda con el banco. Ahora bien, yo parto de que estoy cumpliendo puntualmente, pero llega el momento en el que ya no pude cubrir ese compromiso económico y dejo de pagar. ¿Y al cuánto tiempo el banco ya lo mete como un remate? O sea, okay. ¿Cuánto tiempo de que dejas de pagar? Mira, para que regularmente se cancele esa hipoteca y el banco pueda ejercer este derecho de adquirir el inmueble, es con la suspensión de 3 pagos. Regularmente dejas de pagar en 3 ocasiones y el banco ya tiene el derecho de acudir a un juzgado para obligarte a la entrega del inmueble, o mejor dicho, al pago del crédito. Okay. Si tú no pagas el crédito, entonces ahí es donde ya a través de este remate se lo puede adjudicar o un tercero adquiere estos derechos dentro del juicio. Y es ahí donde partimos el término del remate bancario. Okay. ¿Sí? Que más que nada es el marketing. Muchas Exacto. personas ven este proceso como una oportunidad de inversión segura y de bajo costo. ¿Qué tan seguro es realmente y cuáles son los riesgos más grandes para un inversionista? Bien, hay que entender que lo que adquieres es un juicio. Tú, a través de la etapa en el proceso, tú vas a determinar quizás los tiempos. Es una inversión, a mi parecer, a un largo plazo, ¿sí? Hay ocasiones en que lo adquieres a un
periodo corto, pero regularmente suelen durar varios años. Entonces, es un proceso largo. ¿Cuántos Ok. años? Pueden ser 3 años, 2 años, 1 año cuando las condiciones del juicio se prestaron, o puede ser más. ¿Cuál es el riesgo que tienes? Como estás adquiriendo un juicio, los juicios suelen tener deficiencias en el procedimiento. Por lo tanto, el acreditado, a través de figuras como el amparo, puede retener ese procedimiento, llevarlo al inicio. Cuando tú adquieres un juicio de esta naturaleza, ¿qué pasa? Puedes seguir en una etapa, por ejemplo, la de ejecución de sentencia, o puede ser antes de la sentencia. Por lo tanto, cuando estás en estas dos etapas, tú lo que adquieres es un derecho litigioso. Cuando el juzgado ya determina el monto o avala el monto de ese crédito y lo pone a remate, posterior al remate ya es cuando tú adquieres los derechos adjudicatarios. Entonces son dos figuras completamente diferentes. Y en ambas puedes correr el mismo riesgo, que es que te invaliden todo el procedimiento y vuelvas a iniciar. Esos son los riesgos. Yo te puedo decir, en mi experiencia, conozco asuntos al día de hoy que iniciaron en el 2010, 2009 y no han sido del todo, pues ahora sí, entregados al banco. ¿Y ¿no? crees que valgan la pena en cuestión de costo y beneficio de decir, bueno, sí me está costando menos la propiedad, es una oportunidad, pero el tiempo se hizo bastante cansado? Yo Sí. creo que hasta surgen muchísimos gastos también de litigio, abogado y Definitivamente. todo. ¿Valdrá Sí. la pena? Posiblemente sí, porque hay algunos inmuebles que adquieres estas deudas con un valor comercial del 20%, del 30% del valor comercial del inmueble. Es decir, tú adquieres un juicio litigioso, este remate bancario, con un costo de 300,000 cuando el inmueble tiene un valor hoy día de 1,000,000 de pesos, por No, poner sí un es ejemplo. una diferencia. Sí es una diferencia que llama mucho la atención y es por eso que son un poco populares. Pero cuando nosotros no conocemos el origen y la situación jurídica, es cuando nosotros podemos comprar o adquirir un riesgo muy alto. Y ahí ya no es nuestra inversión ya no es tan válida o tan agradable como pudo haber sido desde el primer momento. Claro, con todos estos riesgos que acabas de mencionar, ¿qué tan indispensable es contar con un buen abogado en todo este proceso? En todo momento. Lo van a necesitar. Ok. Siempre hay que estar acompañados de un abogado, de alguien que realmente conozca el proceso de estos remates bancarios, porque una cosa es la oferta y lo que tienes que analizar es que verdaderamente quien te ofrezca esta oportunidad te muestre el juicio, la procedencia, o sea, todo, que haya una transparencia, y eso te ayuda a evitar incluso fraudes. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú adquieres una información que puede estar a medias. Hay que recordar que hay un dicho popular, nadie vende malo, ¿sí? Y por lo tanto, el vendedor pues va a hacer su labor de venta, pero en muchas ocasiones desconoce lo que hay detrás de esa venta. Por lo tanto, corremos el riesgo de no tener información valiosa en el momento para tomar una buena decisión. Si nosotros ya conocemos el número de expediente en el que se pudiera encontrar, la etapa del procedimiento, las condiciones en las que se encuentra este proceso, para saber si hay un riesgo de que puedan anular nuestro juicio y perder más tiempo de lo que nosotros pensamos que es una buena adquisición. Ok, perfecto. Teniendo en cuenta que los remates provienen de adeudos por incumplimiento de pago en hipotecas, ¿en qué etapa procesal de un juicio hipotecario es más recomendable intervenir y por qué? Hasta cierto punto, todo va a depender de la condición del juicio. ¿A qué voy? Si dentro del procedimiento te das cuenta que la persona fue llamada a juicio y la persona que te acompaña conoce las condiciones por las formalidades que se deben de tener en un procedimiento judicial, es ahí donde te das cuenta, en primera mano, si realmente vale la pena continuar o no. ¿Por qué? Porque esencialmente ahí, en la gran mayoría de los juicios, están mal ejecutados. Sin embargo, puedes
puede ser que en el propio transcurso del procedimiento se dan condiciones que validan que ese mal procedimiento ya no te lo puedan echar abajo. Y ahí tienes que analizar las condiciones del inmueble, tienes que analizar obviamente lo que mencionamos que es la condición y la etapa en la que se encuentra el juicio y el valor que le están dando por esa adquisición. Entonces, es una serie de puntos que se tienen que ver, que propiamente hay que analizarlos para poder tomar una decisión. Es muy complicado responder o decir con certeza cuánto tiempo te va a llevar recuperar ese inmueble, o tú, una vez que lo adquieres, poder tomar posesión del mismo. Y por ejemplo, estos remates bancarios, ¿dónde los puede encontrar alguien? ¿Hay como una lista que tengan los bancos? ¿El banco los promueven las inmobiliarias? O sea, alguien que quiere invertir en remates bancarios, ¿cómo puede encontrar? Bien, puedes darte una idea si entras a la página de la Asociación Mexicana. Si recuerdo un poco, es Asociación Nacional de Hipotecas, en donde tú ingresas y te da ahí las diferentes empresas que se dedican a ofrecer estos créditos. Sí, Asociación Nacional Hipotecario, en donde tú ves y te das cuenta que instituciones como Banorte, Bancomer, en general todos los bancos tienen esta cartera abierta al público para que puedan verificar. Ok, excelente. Entonces, ¿tú recomendarías que a lo mejor si alguien quiere invertir en un remate bancario, tiene que tener en cuenta que es un proceso muy largo y que considera más bien que es una inversión a largo plazo? A largo Sí. plazo, ¿no? Es para ese tipo de mercado. Exacto. Alguien que no le urge evitar esa propiedad, porque puede suceder de todo, se puede tardar tanto un año o más tiempo. O más tiempo, sí. Yo recomiendo que si estás verdaderamente consciente que ese producto que tú estás adquiriendo lo vas a ver los frutos en un largo plazo y que realmente se ajuste a que seas responsable de cubrir los gastos que esto puede llegar a implicar, es una buena inversión. Si tú lo adquieres pensando que vas a adquirir un inmueble de una manera rápida, económica, fácil, realmente no es esa la vía correcta. Siempre se debe de estar consciente que lo que tú tienes enfrente es un problema que puede generar un largo tiempo, y si es redituable porque, a final de cuentas, en inmuebles, pues rara vez pierdes tu dinero, ¿no? Si es una inversión que tú haces, pero es redituable. Claro, entonces considerando que obviamente tenemos el riesgo de que el inmueble se pueda retrasar un poquito en todo el trámite, también existen los fraudes hipotecarios. ¿Cómo podemos identificar que una oferta es un fraude y cuáles son las banderas rojas que nos indican que algo no está bien? Lo primero es que te van a decir que el costo es mínimo, que el inmueble es muy grande para lo que vale y que te lo entregan de manera inmediata. Puede ser posible, sí, pero es el 1% o menos de los casos que se pueden presentar. Entonces, lo primero que hay que identificar es que no te lo van a entregar de manera inmediata, ni a un corto plazo, que el valor de la operación no es tan pequeño, porque si es tan pequeño es porque también tiene otras figuras, que es lo más seguro que encuentres ahí. ¿A qué me refiero? El deudor, el acreditado, pudo haber adquirido un crédito bancario de hipoteca, pero a la vez con el Infonavit. Es un cofinanciamiento. Es más complejo porque tú puedes adquirir a través de esta figura y el Infonavit nunca dejaste de pagar. Entonces, el banco te va a decir, pues te hago esta oferta, y esa manera de decir, pues es muy poco lo que debes, puedes ver ofertas de 50,000, de 40,000, de 100,000 en departamentos que tienen un valor de 1,5 millones, 2 millones de pesos, que no es tan real, y eso es algo que tienes que tomar en cuenta. Es por eso el acompañamiento de alguien que verdaderamente conozcas. Abogados hay muchísimos muy buenos, pero no todos tienen esta expertise. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Claro,
Puede existir esa posibilidad, pero si el inmueble vale $1,000,000, vas a adquirirlo en 800,000. O sea, el valor de adquisición, claro, el valor de adquisición te lo da la etapa en la que se encuentra el proceso. Eso es importante Sí. saberlo. Cuando están muy bajos, a lo mejor que dices, wow, qué increíble. Esto que Sí, apenas va empezando el procedimiento. Saben que pueden suceder varios factores. Exacto. Apenas va empezando el procedimiento, eso también es importante conocerlo. Si me lo estás ofreciendo un valor muy, muy accesible, pues quiere decir que el proceso quizás ni siquiera ha iniciado y tú tendrías que iniciar con todo el procedimiento judicial. Cuando ya se tiene la adquisición a través de la adjudicación, entonces el inmueble te va a valer el doble o 3 veces más, ¿no? Es un porcentaje que lo podemos identificar muy por debajo del valor comercial, no, pero estamos hablando que sí es un 20, un 30% más accesible de lo que pudiera estar en el mercado. Ok, licenciado Quiñones. ¿Y tú, por ejemplo, llevas este tipo de juicios? ¿Es una de Sí. tus especialidades? Sí, es una de nuestras especialidades. Tenemos alrededor ya de 10 años metidos de lleno con los juicios hipotecarios. Entonces, identificamos plenamente cuál es la etapa y cuál es el riesgo en el adquirir un crédito hipotecario bajo esta figura del remate bancario. Ok, ¿algo adicional que quieras compartir con la audiencia que sea importante para ti mencionarlo, compartirlo, Bueno, que sepan? para mí siempre va a ser importante el hecho de que seamos acompañados de alguien que conozca de lo que se trata y sobre todo ser muy conscientes de que no estás adquiriendo un inmueble en condiciones óptimas. Estás adquiriendo un inmueble que entró en un problema y que probablemente la inversión que tú tienes o tú vas a hacer es mínima para lo que te va a representar en un tiempo determinado a mediano o largo plazo. Ok, excelente. ¿Dónde te pueden encontrar? Bien, me encuentran físicamente, tenemos nuestras oficinas en Avenida Moctezuma 361, estamos en Mío y en redes sociales como Manuel Quiñones o Centro Privado de Justicia Alternativa 211. Manuel, muchísimas gracias por tu colaboración y tiempo en Mío Podcast. Esperemos que esta charla sea de gran utilidad para el gremio inmobiliario. Si queremos saber más sobre ti, ¿tienes redes sociales aparte? Claro que sí, en Instagram me ubican como Manuel Quiñones y en Facebook como tal. Ok, muchas gracias. Yo soy Karen Guerra y les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y como Mío Podcast, un programa donde abordamos los temas de relevancia en el mundo inmobiliario. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbete ya en nuestro canal de YouTube, Mío Podcast, y escúchanos en Spotify. Acompáñanos en esta nueva etapa.